proyecto se basa principalmente en el tema del descubrir nuevos espacios a través de la geografía. Bueno, en este caso, ubicándonos en Curemilla, el recorrido se inicia a través del acceso principal que se da por la planicie, o sea, un lugar accesible para llegar, y a través de esto podemos empezar a descubrir nuevos espacios que no están a la vista, por así decirlo, no se pueden ver visualmente, que son los que están en este otro lado. Entonces, de esta manera, una vez llegando hasta este lugar, encontramos con diversas condiciones de espacio, delimitadas por el roquerío que está en este sector, como pueden ser espacios cerrados, curvatura, altura, espacios recónditos, etc. Entonces, dadas estas condiciones de la geografía, es donde vamos a emplazar nuestro programa de arte, pero no como un conglomerado, sino que una división de acuerdo a cada tipo de arte o programa específico, ubicándolo cada uno como de acuerdo a los espacios que mencionaba. Esto se adecuaría a la geografía mediante lo que había llamado el enclave, que en el fondo son elementos que se unen a la geografía, pero que los potencian o intensifican ciertas características del paisaje. O sea, como en este caso, por ejemplo, del programa acá, de las habitaciones, que en el fondo potencia la curvatura que se da inicialmente para poder vislumbrar lo que se viene después. Y esta curvatura no solamente el tema del gesto, sino que también la habitación en el acto que se da dentro de sí, es porque la habitación es como se tiene más tiempo para estar en contacto con el exterior sin el trabajo del taller, se puede visualizar el paisaje, que es la costa, o sea, la mirada hacia la bahía que se tiene acá. Por eso se destina más tiempo hacia la observación. Luego llegamos, por ejemplo, al espacio de la pintura, que es el que tenemos acá. Y en el fondo la pintura, si bien no necesita un paisaje objetivo para trabajar, sí necesita un contacto con la naturaleza, como ambiente, como fondo. ¿Me explico? Para eso se hizo una permeabilidad en el fondo del conjunto, para poder estar en relación con el mar y el cielo, como fondo del trabajo. Y además de esto se generan espacios entre la arquitectura y la geografía en sí misma. Son los que se pueden ver a través de este pabellón. Se pueden ver acá, que en el fondo son para ver las exposiciones que puedan montar. Y bueno, también en este caso tenemos en este espacio cerrado, delimitado como el caso de la escultura, que en la escultura el trabajo se da en muchas dimensiones, en muchos actos, en muchos movimientos. Es por eso que la relación con el exterior se da a través de esta amplitud vertical, de manera tal que los actos se puedan relacionar en todos los sentidos, o sea que la luz llega hacia arriba y puede haber un contacto mucho mayor con el espacio. Y finalmente tenemos en este espacio recóndito el espacio para la literatura, que en el fondo la literatura no tiene un contacto necesario con el exterior, sino que está enfocado más bien en la mesa de trabajo, y por ende se trata de dar una cierta privacidad e individualidad, recogiendo estos movimientos, encerrándolos, apartándolos de alguna otra manera con el exterior. Y por ejemplo, sí, pues acá también tenemos un pabellón de esculturas que se posa encima de lo que era el programa de escultura, que es el que vemos acá, y así con los diversos actos que se van relacionando y van de la mano con las condiciones que dando la geografía. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llega aquí, oye? ¿Cómo se baja? Por el acceso natural que uno podría realizar a través de las zonas de acceso más fáciles, como la planicie que sea en la bahía, llegando a través del cerro como uno llega a Curemilla en el fondo. Pero no se llega desde acá porque es una zona inaccesible en términos de su rocosidad, su límite, su accesibilidad. O sea, los límites verticales que están impuestos acá no permiten que uno pueda llegar fácilmente a pie. O sea, se podría llegar en bote, que sé yo, pero para acceder, el recorrido a pie se tiene que realizar desde esta zona más estable, ¿no? Desde la playa. Desde la playa, desde la bahía. Por eso que todo se inicia desde acá para ver el gesto, lo que se vislumbra, el descubrir lo que viene después. Yo creo que es muy interesante lo que hablaste, independiente de no podría tener reparo en cuanto a ciertas posiciones estéticas, un poco lo mismo, ¿verdad? Pero creo que es muy interesante la relación entre el programa y el contexto, o sea, el lugar.
sea, por ejemplo, entender que la escultura necesita un cierto espacio, entender que en el fondo quizás la pintura necesita otro espacio y quizás la literatura también tiene que ser el lugar más escondido del lugar. O sea, en el fondo eso hace que la actividad tenga lugar y eso en el fondo le da peso al proyecto. Además que el lenguaje que la historia que tú ocupaste es súper adecuado al lugar, porque recoge los elementos que hay en el lugar, que hay en la topografía, que son elementos súper potentes, que tú no tratas de competir contra ellos, sino que tratas de alguna manera recogerlo y adaptarte a ellos. Tal vez la única crítica que uno podría hacer desde un punto de vista programático es poner la zona de vivienda o de residencia, digamos, justo en el inicio del recorrido, que supone que es la zona un poco más privada. Pero es un detalle. ¿Por qué avisaste de esa manera? El fondo del inicio, sí, es que de alguna manera el tema del descubrir no tiene un solo recorrido como programado, sino que tiene diversos recorridos. De hecho el recorrido inicial no tiene que partir necesariamente por este lugar, se puede acceder directamente a la pintura, pero también poniéndolo porque está en primer lugar, es porque el fondo está en el lugar más cercano al paisaje, al contacto con el lugar más interesante para observar, para permanecer, que es la bahía en este caso, no el mar vacío, sino que, o sea, si lo ubicáramos en este lugar ya se tendría contacto solamente con el mar, con algo mucho más plano.